Ahí lo que les decía, el proceso de maduración va de la zona occipital hacia la zona frontal, ¿no? Entonces la madurez es un proceso que está acompañado de un proceso biológico. Uno la puede estimular mediante el aprendizaje, mediante las situaciones, pero tiene su tiempo y su ritmo de desarrollo. Y vean ustedes, para que me crean, estas son gráficas del desarrollo del cerebro de los niños y de las niñas, ¿no? A ver, quiero que levanten la mano. ¿Quiénes piensan que las niñas son más hábiles verbalmente que los niños? Levanten la mano los que piensan que las niñas son más hábiles verbalmente que los niños. Verbalmente, estamos hablando. A ver, ¿quiénes piensan que los niños son mejores en matemáticas que las niñas? ¿Ah? Están tímidos, ¿ah? Aquí no hay nota, por si acaso, aquí no voy a calificarlos. Bien. Los cerebros de las niñas y los niños son diferentes y siguen procesos de desarrollo diferentes en términos de madurez. Me explico. Si yo miro acá estas flechitas, son los picos de desarrollo. Por ejemplo, en volumen máximo lo alcanzan a los... Volumen máximo el cerebro del hombre, por ejemplo, lo alcanza casi a los 15, 16 años, mientras que la mujer lo alcanza a los 12 años, ¿no? Vean ustedes esos picos de quiebre. Pero lo interesante, bueno, aquí les digo, este cuerpo calloso, que es esa unión entre los dos hemisferios, vean ustedes, ¿quién madura primero? La mujer y el hombre. Entonces su comunicación entre hemisferios es mejor en la niña que en los niños porque se da antes, no porque sea mejor. Vean ustedes, frontal, temporal, occipital, parietal. ¿Quién alcanza la máxima madurez primero? En la frontal. Las niñas. ¿Qué hacía la corteza frontal? Juicio, planificación, proyección, ¿cierto? Memoria operativa que tiene que ver con la ejecución de tareas. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando una niña de 5 años entra con un niño de 5 años a inicial? La niña tiene su cerebro más maduro, por lo tanto sus funciones auditivas están mejor desarrolladas, sus destrezas manuales están mejor desarrolladas que el niño. Pero no es una diferencia de habilidades cognitivas, es una diferencia de madurez. Por lo tanto, yo tengo que desarrollar estrategias diferentes. Si yo no me doy cuenta de esto, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que vemos en los resultados de PISA ahora. 25 puntos de diferencia en habilidad verbal para las niñas que con los niños. Y en matemáticas a la inversa. 15 puntos de diferencia para los niños que para las niñas. Y no es un tema de qué. No es un tema de habilidades, sino es un tema de manejo de aula. Si yo sé que tengo una niña y un niño que tiene diferente grado de madurez, yo digo, ya, arrégleme la clase. La niña, por supuesto, que tiene mayor madurez, lo va a hacer porque tiene más autonomía. En cambio, yo le digo, muy bien, ahora vamos a arreglar la clase. Primero ponen las sillas en su sitio, luego la lonchera. Les aseguro que los dos lo van a hacer igual. Entonces, ¿qué cambió ahí? El manejo de aula. Entonces, estas diferencias en el desarrollo de la madurez se hacen más amplias cuando entran a la pubertad. Y si yo no soy cuidadoso en mis estrategias, lo que voy a generar es una brecha en habilidades que nunca debía haber generado si sé que estas diferencias se van presentando en el proceso de maduración. ¿No? Vean qué importante es conocer cómo funciona el cerebro y la fisiología que hay detrás de la maduración. Bien, los genes, ahí no podemos hacer nada, solamente les traigo algunos ejemplos para que nos vayamos ubicando. Armstrong es el que ganó la World Tour de France 7 veces. ¿Y cuál era el éxito de Armstrong? Que sus células musculares metabolizaban mucho mejor el ácido láctico que las células normales. Por lo tanto, tenía una eficiencia genética natural para ser un buen deportista. La naturaleza le dio ese aporte. Entonces, ese es el tema de la genética. Y lo mismo pasa con aquellos que recibimos los genes, ¿no es cierto? Los genes, algunos genes que no nos gustan, como los de la esquizofrenia, por ejemplo, que son hereditarios, o los genes que tienen que ver con la diabetes.
que le heredamos y que le recibimos, y lo que tratamos es de tener una vida lo más sana posible para que estos genes se expresen lo más tarde posible, ojalá no se expresen nunca. Pero en la parte genética lo que tenemos que hacer es conocerla, y para conocerla hay que mirar a la familia, para saber de qué uno se va a morir y evitar morirse de eso, ¿no? Y luego está el tema del famoso reloj biológico, es decir, hay cosas que van pasando en el día. Yo no sé si han escuchado una vez o alguien que les dijo, no, para aprender matemáticas hay que hacerlo a las 10 de la mañana y no a las 8. Porque a las 10 de la mañana yo ya tengo todos mis niveles máximos en alerta. O las actividades de competencia física que requieren destreza manual y gimnasia, mejor lo hacemos en la tarde porque ya tengo mi condición muscular básica y cardiovascular en óptimas condiciones. Y eso nos dice la cronobiología. La mayor cantidad de infartos se da ¿en qué horas? La mañana. Aquí llamamos estrés tóxico. Hay el estrés bueno y el estrés malo, ¿no? El estrés bueno es aquel que genera una tensión positiva. Cuando ustedes van a ver a una chica y les gusta, entonces genera una expectativa. Eso es un estrés bueno, ¿no? Pero el estrés malo, ¿cuál es? Aquel generado por el maltrato, ¿no? Por los gritos, porque el ambiente o el clima no es el adecuado y eso me va generando un problema. Y cada uno de nosotros tiene una manera diferente de manejar el estrés. Hay unos que soportan muy bien el estrés y hay otros que les afecta tremendamente. Y cuando decimos afecta el estrés, no solamente es que nos afecta la estructura, cómo liberamos las hormonas, cómo responde nuestro cuerpo frente a las situaciones de riesgo, sino que va afectando nuestro cerebro. El estrés, cuando estamos ante una situación de estrés, ¿qué hormona liberamos? Hay una adrenalina y un cortisol. Y cuando sufrimos un accidente, el cortisol ayuda a todo el tema del metabolismo para cicatrizar. Pero el cortisol en cantidades excesivas, ¿qué hace? Evita la plasticidad del cerebro, endurece el cerebro. Esa plasticidad que son el poder que la sinapsis, poder cambiar de estructuras y de conexiones para poder aprender, se detiene. Entonces, cuando un niño está sometido a un estrés constante todo el tiempo, ¿qué va a pasar con el aprendizaje? No va a haber aprendizaje. Porque el cortisol lo que va a hacer es frenar la plasticidad. Van a acartonar el cerebro del chico, ¿no? Y vean ustedes, este es un cerebro normal y un cerebro traumatizado por abandono. Es decir, el cerebro no desarrolla porque está estresado. Eso es lo que se llama el estrés tóxico. Entonces, nosotros tenemos que generar un buen clima en torno a los alumnos, estar atentos al clima que hay en la casa del alumno, porque un alumno que está sometido a un estrés no va a aprender. Es como un alumno que no come, no va a aprender. O sea, no le pueden hablar a alguien de una educación si no tiene la energía ni los elementos para poder construir el aprendizaje. Y esta es la gráfica más clara en el tema, ¿no es cierto? Que no pasa esto. Hay una relación directa entre la emoción y el aprendizaje. Las emociones malas también nos marcan como las emociones buenas, ¿no? Cuando uno tiene un accidente no se lo olvida nunca, porque pasa inmediatamente de la experiencia a la memoria a largo plazo, porque la emoción fue traumática. Entonces tratemos de que las emociones sean positivas, démosle experiencias positivas, que el alumno disfrute y viva y que esa experiencia le permita generar un buen aprendizaje. Y los tres últimos factores que son importantísimos, ¿no? El ambiente físico. Actualmente en las revistas estas de ciencia que tienen que ver con el cerebro, la mente y la educación, le dan mucha importancia al espacio físico, como espacio físico. Entonces hay estudios en los cuales demuestran que una mala estructura y mala distribución del espacio físico genera estrés, tanto en los alumnos como en los profesores. Y el otro tema importante es, y la recomendación más grande que les puedo dar es esto. Tan importante como tener el ambiente es saber qué van a hacer con el ambiente. El ambiente tiene que responder a las necesidades del trabajo que van a hacer, porque si no van a tener
una respuesta contraria. Todavía no conozco yo arquitectos especializados en construcción de colegios, ¿no? Todos los colegios que se construyen son bajo modelos prestados. Pero hay toda una línea ahora importante de pensar en las instalaciones desde la vista educativa, desde la vista pedagógica, es decir, cómo tiene que ser un ambiente adecuado para la construcción de un buen aprendizaje. A veces el aula no es el momento más adecuado ni el espacio más adecuado para un aprendizaje, a veces es mejor llevárselo al jardín, pero la idea es esta, el ambiente tiene que estar acorde con la propuesta metodológica que van a aplicar. Y acá hay dos aspectos importantísimos, que es el tema de la interacción. La interacción social, nosotros somos individuos sociales por naturaleza, ¿no es cierto? No nos queda duda de eso, somos sociales. Por tanto, aprendemos mucho del par, aprendemos mucho del vecino. De hecho, han oído hablar ustedes de las famosas neuronas espejo, que tienen que ver con la empatía, con la posibilidad de aprender la experiencia del vecino, aunque siempre nos gusta probar nosotros experiencias propias. Pero el tema es que somos individuos sociales, por lo tanto aprendemos la interacción y modelamos, somos modelos. Cuando ustedes le preguntan a un alumno, ¿cómo es el profesor tal? Le dice, el profesor tal es así, tal, él repite los exámenes del año pasado, no hay problema, las copias todas son las mismas. ¿No? Sabe el perfil del profesor, de cada profesor, como si tuviera su historia, su ficha técnica de cada profesor y sabe con quién hace la tarea y con quién no hace la tarea. Sabe que el profesor corrige las cosas y quién no corrige. Quién corrige el peso y quién lee lo que trabaja. Entonces, eso es lo que se llama interacción y aprendizaje interactivo. Entonces, su postura, su modelo como profesor tiene que ser consistente y coherente con lo que ustedes digan. Porque lo que va a marcar al alumno no es lo que ustedes digan, sino lo que ustedes hagan o cómo lo digan las cosas. Ese cuerpo habla mucho más en ese sentido. Y es explotar también toda la parte del recurso del entorno. Vean ustedes lo importante que es el entorno en el aprendizaje. Acá tienen ustedes un estudio donde se ven las habilidades cognitivas de un colegio urbano y un colegio urbano marginal de Lima. Hay una diferencia importante. ¿Qué creen que está pasando ahí? ¿Cómo el entorno está afectando a esos niños? Para la edad preescolar, pues esto es para niños de 5 años. ¿No? El poco desarrollo de las habilidades cognitivas en los niños en edades preescolares están asociadas a niveles de pobreza. ¿Por qué? Ahí hay que empezar a investigar qué hay detrás. Falta de estimulación, falta de una buena alimentación. Por ejemplo, las mujeres, las madres de familia que tienen un nivel de escolaridad muy bajo está asociado con desnutrición en la familia. Por lo tanto, al tener una familia desnutrida, la habilidad cognitiva va a estar afectada. Entonces, todas esas cosas, vean ustedes qué importante es el entorno y el contexto para un buen desarrollo en las habilidades de los niños. Bien, entonces ahora se van con un cerebro diferente, saben algo diferente sobre el cerebro y espero que les sirva y los motive a seguir investigando. Todo esto en neurociencia es nuevo, hay mucho por aprender y mucho por aplicar. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Gracias.